Chicos, en esta ocasión les traigo un video súper interesante. Les voy a enseñar a cómo resaltar a todas las celdas que contiene fórmula. Es súper fácil y sencillo de hacerlo. Empecemos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el rango donde queremos resaltar a las celdas que contiene fórmula. En este caso yo quiero saber o quiero resaltar en este rango. En el caso de ustedes, pueda que estén trabajando con muchísima información. En este caso, cuando es un poco tedioso seleccionar el rango, lo que pueden hacer es seleccionar toda la hoja y siguen la secuencia. En este caso voy a seleccionar solo este rango. El segundo paso es dirigirnos a la pestaña Inicio. Y en el grupo Estilos vamos a picar en Formato condicional. Aquí vamos a elegir Nueva regla. Nos va a mostrar esta ventana. En la parte superior nos dice seleccionar un tipo de regla. Vamos a elegir la última opción, el que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Al hacer clic podemos observar que se nos va a activar un recuadro en la parte inferior. Ahí vamos a hacer clic. Luego vamos a digitar la siguiente función. En este caso ponemos igual y digitamos a la función es fórmula. Abrimos paréntesis. Luego lo que vamos a hacer es seleccionar a la primera celda de nuestro rango seleccionado. En este caso será B3. Hacemos clic. Podemos observar que antes de la columna y antes de la fila se muestra el símbolo del dólar. Lo que vamos a hacer es borrar esos símbolos. A ver, vamos a borrar a este y a este símbolo de aquí. Listo. Luego ponemos el cursor en la parte final de la fórmula y cerramos paréntesis. Luego lo que vamos a hacer es picar donde dice formato, aquí. Hacemos clic. Luego nos vamos a ubicar en la pestaña relleno. Y aquí vamos a elegir el color que nosotros queremos aplicar. En este caso voy a elegir al color amarillo. Seleccionamos y le damos en aceptar. Luego nuevamente aceptar. Con esto hemos logrado resaltar a todas las celdas que contiene fórmula en el rango que hemos seleccionado. Vamos a comprobar. Si nos ubicamos en E3, podemos observar que efectivamente tiene una fórmula. Ahora, ¿cómo hacemos si queremos eliminar o editar el formato que le hemos aplicado? Para ello, nuevamente, seleccionamos el rango, luego nos vamos a la pestaña Inicio y elegimos nuevamente Formato condicional. Ahora vamos a elegir la última opción, Administrar reglas. Nos va a mostrar esta ventana. Aquí nosotros tenemos muchísimas opciones. Podemos añadir una nueva regla. También podemos editar a la regla que hemos creado. Y por último podemos eliminar. En este caso vamos a eliminar. Para eliminar lo que vamos a hacer es seleccionar a la regla y luego le damos en eliminar regla. Luego aplicar y aceptar. Y listo. La segunda forma de resaltar celdas que contiene fórmula es muchísimo más fácil. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya no es necesario aquí seleccionar el rango o seleccionar la hoja. Simplemente nos ubicamos en cualquier celda. Luego nos vamos a dirigir a la pestaña Inicio y nos ubicamos en el grupo Edición. Y aquí vamos a picar donde dice Buscar y seleccionar. Y vamos a hacer clic en Fórmulas. Con esto, Excel de forma rápida va a seleccionar a todas las celdas que contiene fórmula. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la pestaña Inicio. Y aquí nosotros le vamos a dar un relleno. En este caso voy a elegir rojo. Y con esto hemos logrado resaltar a las celdas que contiene fórmula. Bueno muchachos,
Espero que este video les haya servido. Y si es así, por favor, ya saben, apóyanos suscribiéndote al canal, dándole me gusta, compartiendo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.